Que Dios bendiga allí a la audiencia. Que la paz y el amor del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Los presenta aquí en la iglesia. Amén. Dios bendiga al hermano Nazael. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es precioso nuestro Padre. Si usted prestó atención, la primera parte dice: voy a proteger a mi pueblo y los que llegaron. Si prestó atención, nuestro hermano llegó. Gloria a Dios. Amén. Después los demás asuntos se los vamos a dejar a Cristo. Amén. Audiencia, sabemos que después Dios tiene todo, amén, preparado y ordenado. Amén. Vamos a ir a la palabra de meditación que se encuentra allí en Génesis capítulo 3. Palabra muy conocida, palabra que Dios nos ha venido hablando, las bases, amén. Pero ¿por qué la palabra nuevamente Dios nos hace ver esto nuevamente? Porque esta es la base en la cual nosotros tenemos que estar sólidos. Allí la audiencia tiene que estar sólida, amén, aferrándose por lo que ha de venir, hermano. Amén. Por lo que ha de acontecer, donde muchas almas van a estar en confusión y siendo que están congregando y está pasando en este tiempo, hay mucha confusión en su mente y en su corazón. Y están avanzando hacia adelante en algo mentiroso y engañoso, porque el enemigo ha puesto eso. Amén. Vamos allí a la palabra de Dios. Amén. Génesis capítulo 3 lleva por título Desobediencia del hombre. Amén. Amén. Nos hayamos encontrado. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Tomen su asiento. Amén. Palabra muy conocida en estudios bíblicos. Amén. Pero Dios nos quiere hacer recordar. Amén. Allí la audiencia también, palabra muy conocida. Allí seguramente donde se estén congregando o hayan hecho estudios. Amén. Estudios bíblicos. Pero Dios nos quiere hacer recordar de esta palabra. Amén. Y la vamos a ir nuevamente entendiendo, así sencillamente. No va a ser una... Es sencilla, porque la palabra de Dios es sencilla. Amén. Humilde. Para salvación y vida eterna. Amén. Es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Es la verdad que nosotros tenemos que incorporar y que tenemos que prestar atención y entender. Amén. Para poder ser hacedor de su palabra, de poder obedecer. Amén. El versículo 1 de allí de Génesis, capítulo 3, 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Amén. Esta serpiente era astuta, amén, más que todos los animales del campo. ¿Sí? ¿Entendía todas las cosas?
¿sí? Pero para sacar provecho. Porque sabemos que la serpiente, la que tenía dominio, era el enemigo. Le habla a la mujer. Y le hace una pregunta. Y la mujer prestó oído y escuchó. ¿Amén? ¿Por qué acontece esto? Para llevarla a errar. ¿Amén? Al pecado. Nosotros estamos viviendo en un mundo en el cual todavía el enemigo tiene autoridad. ¿Amén? Es espacioso el mundo. Podemos llevarlo como un Edén grande, pero del enemigo. Amén. Pero Dios también nos deja en su palabra que todas las cosas, todas las cosas no es lícitas. Amén. ¿Sí? Pero más, no todas nos convienen. Amén. Veamos la lectura. Amén. Una lectura, así a primera de Corintio. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor y misericordia. Allí, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Amén. Dios bendiga a la hermana que han llegado. Amén. Gloria a Dios. Le voy a dar lectura del nombre del Señor Jesucristo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Amén? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. O sea, que de ese jardín del mundo que tiene autoridad enemigo no me voy a dejar dominar de ninguna de esas. ¿Sí? De ninguna. ¿Sí? ¿Por qué Dios nos habla de esta manera? Para que no se idolatrice nuestro corazón, nuestra mente sobre las cosas mundanas. ¿Amén? Por eso Dios nos habla de esa manera. Y por eso Dios nos hace recordar nuevamente de su palabra. Hijos míos, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y le preguntaba al Espíritu, ¿por qué, hijo mío, si se deja dominar, se va a idolatrizar el corazón? Bases de producto de esa idolatría que muchas veces se establece en el corazón del ser humano. ¿Amén? La codicia, la avaricia que nos habla la palabra de Dios. Amén. Bases. De allí, desde Génesis. Y allí en 1 Corintios 10:23, la palabra de Dios nos dice: haced todo para la gloria de Dios. ¿Amén? Nosotros vamos a la primera que le dimos lectura. Dice así en su palabra: glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Amén. Vamos a 1 Corintios 10:23 y ya por título: hacer todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Todas las cosas me son lícitas. Amén. Ahora la lectura nuevamente. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Pecados, obras carnales. ¿Bien? Pero bueno, vamos allí a 1 Corintios 10:23. Hacer todo para la gloria de Dios. Vivir. ¿Se acuerdan que Dios nos había hablado en esta área de vivir conforme a la voluntad de Cristo? ¿Ven? Y le voy a dar lectura. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Nosotros lo hemos leído y es parecido, pero si nosotros le prestamos atención, no es parecido. ¿Sí? No es parecido. ¿Sí? Habla una parte del cuerpo y de otra parte dice hacer todo para la gloria de Dios. Esto quiere decir vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la enseñanza de la Escritura. Amén. Creo que algunos hermanos sí ha encontrado así la diferencia, como si también decir la audiencia. Amén. La palabra de Dios está en todas nuestras respuestas. Amén. Todas nuestras respuestas. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tu presencia. Allí en el versículo 2 y 3 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Si usted presta atención, la mujer respondió con verdad. ¿Sí? Si usted presta atención, la serpiente llegó para que se entone esa conversación. ¿Sí? Para que la mujer erre en su propio razonamiento y no poniendo la palabra, la orden de nuestro Padre Jehová. Yo soy el que soy. Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Respondió con verdad, porque Dios le había dicho que todo el árbol del paraíso del huerto podía comer. Hoy la palabra de Dios nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Porque la palabra de Dios también nos habla de esta manera. Nos advierte con testimonio de enfermedades, de confusión, de cómo las personas a causa del pecado son poseídas por demonios. Se ha respondido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Que eso es producto, que esa palabra por ahí es muy fuerte, pero es producto, hermano, y así audiencia, de la confusión que ya entra en la mente. Esa confusión que entra en la mente de esa persona, la persona ya no puede tomar sus decisiones, ya cuando en una posesión de un grado muy alto, un porcentaje alto, ya no puede tomar decisiones correctas, ya hay descuido, no hay responsabilidad. Esa persona hasta quiere ya llegar a quitarse la vida. ¿Sí? Sí, y esas son todas fuerzas del mal. Amén. Que se ha reprendido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por eso, hermano, nosotros hoy Dios nos está diciendo: hijos míos, hoy de lo que es el mundo, tómelo como un árbol, pero un árbol que está, si usted presta atención, hay maldad, pero también se sabe lo bueno. ¿Sí? Pero ¿quién tiene autoridad? El enemigo. Porque si usted presta atención, las mismas herramientas, armas que usó con la mujer, el hombre, Adán y Eva, hoy las sigue usando. Hoy las sigue usando. Por eso Dios nos está hablando para que nosotros estemos atentos y prestos. Nuestros oídos, nuestros ojos. Amén. Para que nuestros sentimientos y emociones no sean confundidos y se tomen decisiones erróneas. Y se quiera hacer cosas que Dios no lo permite. ¿Amén? Por eso allí en Santiago, capítulo 4, 15, nos dice: si Dios quiere, haremos esto, haremos aquello. ¿Amén? Y si usted presta atención, el mundo está confundido, porque como hablaba anteriormente, sabe lo malo, pero sabe lo bueno, pero hay una confusión que siempre prevalece hacia la inclinación de la maldad.
Si usted presta atención, hay medicamentos, ¿no? Dicen medicamentos, pero a su vez dice ahí, en el recetario dice las contradicciones, ¿no?, que trae ese medicamento. Nosotros sabemos como hijos de Dios, así obediencia, sabemos que todo medicamento, toda la medicina también ha sido metido por Dios, nosotros debemos de orar, ¿ven? Para que todo ese paralelismo que está ahí, porque si usted presta atención, es algo negativo. Entonces usted fíjese cómo es, ¿no? En el recetario dice, para tal enfermedad. Pero a su vez dice, contradicción, que lo que causa, ¿no? Entonces ya la persona dice, ay, lee eso y ya no, es como que ya pega un vistazo, ay, pero bueno, tengo que tomarlo. Pues ya lo tomo de manera negativa. Y nuestro cuerpo es algo especial, porque fuimos creados imagen y semejanza de Dios, lo identifica, hermano. Y ya hay algo que ya entra en el interior, algo negativo. Por eso Dios nos ha enseñado que debemos de orar. Todo ha sido creado por Dios y que debemos de orar para que sea de bendición en nuestra vida y que esté en su mano de poder. Cuando nosotros también oramos, cuando se tiene que ir a un quirófano, ¿ven?, una operación, que Dios tome dominio de todo ese lugar y que sea en sus manos operando. ¿Amén? Y Dios toma dominio. ¿Amén? Por eso nosotros tenemos que orar. Dios nos da el conocimiento y tener fe. ¿Amén? Allí en el versículo 4 y 5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No va a pasar nada. ¿Cuántas veces ha pasado o hemos visto, hemos sido testigos de una situación que dice, no, pero si no pasa nada, andá y hacelo, si no va a pasar nada? Andá a sacar ese patio que dice, no va a pasar nada, si no hay nadie en esa casa, andá a sacarlo y a vos te vas a salir para ir a trabajar, que necesitó una bicicleta, necesitó a robar, a botar, ¿no? Sacar, a quitar, por la fuerza, pero en consecuencia. Entonces tenemos que nosotros prestar atención. Amén. Esas murmuraciones, esos que escuchamos nosotros en nuestro entorno contorno, esas cosas, ¿ven?, que se presta el oído y ya se ve, pero si a este le va bien. Che, vos sabés que al hombre que vive allá en la esquina le va todo bien, ya escuchó. Y ya mira esa para la esquina y dice, es verdad, tiene 2 camionetas, tiene una casa grande. Amén. Y ya entró algo de perversidad en su mente, en su ser, en su corazón. Nosotros como hijos de Dios sabemos que el bien nuestro, la calidad de la luz es obedecer la palabra y ser hacedores. Amén. Y fíjense cómo la serpiente sedujo a la mujer. ¿Sí? Con mentira y engaño. Amén. Primero lo llevó a que la mujer razone la verdad y le diga, ¿no?, ya en torno de conversación. La mujer le dijo la verdad, pero la serpiente, que era astuta, ya inyectó, sabía que la tenía que llevar a su propia razón, tenía que apartar su mente y su corazón de nuestro Padre, tenía que sacarla de esa área para él poder llegar a convertirse. Bueno, hoy, hermano y audiencia, ¿no es así? ¿No pasa así? Las propias obras carnales, ¿qué buscan? A inclinarse al pecado, a apartar, que se aparte, que haya una confusión y que se llegue esa persona al pecado.
Por eso Dios nos está hablando para que estemos atentos y es necesario que esto nosotros prestemos atención para empezar a aplicarlo a lo que ha de venir, hermano. A lo que ha de venir. Nuestras bases tienen que estar sólidas. ¿Ven? Porque Él nos va a proteger, Él nos va a guardar. Pero nosotros tenemos que serle fiel. Perseverar hasta el final. Aquel que persevere hasta el final será salvo. Acuérdense, Mateo capítulo 24. Desde lectura, si todos los días, léalo todos los días. Ese pasaje también nos ayuda a nosotros a no errar, hermano. Porque estamos en esos tiempos posteriores tiempos. Seduce a la mujer con mentira, engaño, para que razone en su mente, en su propio razonamiento. La aparta de Dios, ¿sí? la desenfoca, para que su mente diga, no, le voy a preguntar a mi padre. No, la sacó de esa área para que razone a su modo. Dios nos está enseñando ahora que nosotros tengamos cuidado con esa área. ¿Ven? No razonemos nosotros lo que nosotros querramos hacer. Si nuestro Padre nos habló y si el Espíritu Santo habló a nuestras vidas, prestemos atención y obedezcámosle. No queramos nosotros ir con nuestra propia fuerza, no queramos nosotros cambiar las cosas, la situación, quizás está nuestro Padre en el asunto, y si Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla, allí audiencia, el Espíritu Santo le ha hablado al pueblo, a la iglesia o a su vida, obedezca. Aun cuando los sentimientos quieran jugar una mala pasada, obedezca al Espíritu Santo, a lo que le habla. Porque Dios nos advierte. ¿Amén? Obedezcamos. Y eso es lo que ha pasado muchas veces en la iglesia, que no se ha prestado atención y no se le ha obedecido. Y llega un momento que la persona llega hasta confundirse con la palabra de Dios, hasta buscar la justificación para ver, no, pero la palabra de Dios también habla del amor. Sí, nos habla del amor, la palabra de Dios. La palabra nos habla que la fe, la esperanza, el amor, el más grande es el amor, porque su palabra es amor. Pero prestemos atención que dentro del amor de Dios también está la disciplina, la corrección y el castigo y la sentencia, porque Él es el que va a juzgar y el que juzga. La palabra de Dios lo dice claramente. Entonces, si vamos a hablar del amor, hablémoslo con la verdad. Juan 14:15, si me amáis, obedeced mis mandamientos. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que tener constantes esos pasajes bíblicos para darlo a entender, audiencia, para que se pueda entender que sí, Dios es amor, pero Dios disciplina, castiga, corrige y juzga. Porque su palabra nos habla la verdad. Él es el único. ¿Amén? Por eso nosotros tenemos que prestar atención y prestar oído al Espíritu Santo. Y aún así, allí en Juan 4, 1 Juan 4, de 1 al 6 nos dice que tenemos que. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios. Medir los espíritus con la palabra de Dios. Por eso nosotros prediquemos la verdad, prediquemos de la fe, prediquemos de la esperanza, prediquemos del amor, pero también se debe de predicar la verdad de la palabra de Dios, que también Dios castiga, disciplina, corrige, juzga, sentencia. Porque en la palabra de Dios tenemos testimonio, como Él también tuvo que castigar a su pueblo amado. Mujeres, niños, varones, animales, todo allí lo que se había construido. Entonces, prediquemos de la verdad. ¿Ven? Eso es importante, allí audiencia también. Predicar la verdad. No buscar los pasajes que me convienen o que le va a gustar al pueblo, sino los pasajes bíblicos que Dios nos enseña y que el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad para predicar de la verdad. ¿Ven? Porque es lindo predicar todo, ¿no?
todo hermoso, todo que es prosperidad. No, prediquemos la verdad de su palabra. ¿Amén? Porque el Señor Jesucristo también se iró cuando llegó así, que vio el templo, estaba así como la eternidad. Amén. Predicar la verdad. La verdad nos hace libre. Amén. La verdad hace volver a aquella alma que se ha apartado, se vuelva a su camino. Pero Dios no lo va a obligar ni lo va a manipular. Depende del alma. Depende de nosotros de seguir perseverando en la verdad de su palabra. Y que Dios nos ayude. ¿Amén? Entonces la serpiente que hizo en la mujer, que se apartara, ¿sí? Que razonara en su razonar, que no esté en su mente, no, le voy a preguntar a mi Padre Creador, a ver si lo que tú dices es verdad. ¿Cuántas veces yo he escuchado esas cosas en nuestro entorno y contorno? No, voy a consultar la palabra de Dios a ver qué me dice mi Padre, qué me dice el Espíritu Santo a través de sus escrituras. ¿Qué le pasó a David? ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Qué le pasó a Jacob? ¿Qué le pasó a los discípulos? Y ahí vamos a tener respuesta, hermano. Vamos a tener la respuesta de su palabra. ¿Amén? Para no ser confundidos y que se turbe nuestra mente. Por eso dice, escudriñar de día y de noche. ¿Amén? Y esto la llevó a la mujer para que desobedezca la orden de Dios. El enemigo no busca desenfocar a los hijos de Dios, que esa parte de la palabra. ¿Cuánta prueba hemos tenido como pueblo en esa área? Amén. ¿Y cuántas veces Dios nos ha hablado en esta dirección? Y ya después, ya hasta las mismas horas carnales también que tenemos que estar atentos, porque dice, ya me cansé, ya lo mismo, ya me cansé de la iglesia, siempre lo mismo, el hermano siempre lo mismo, la misma alabanza. El que vino a buscar, hermano, el que vino a buscar solamente la alabanza tiene comezón nomás de mí. Porque aquella alma sí viene a escuchar la alabanza, pero viene por lo primordial, por el plato principal que es su palabra. Esa agua que nos va a dar, nunca más nos va a dar sed, porque constantemente se hace nuestra cena, ¿verdad? Nos alimenta, alimento sólido. Entonces sí, voy a la iglesia, alabanza, pero voy por buscar respuesta a mi Padre, su palabra. Amén. Si no, ya se idolatriza la alabanza, porque son para la alabanza y la palabra. Y la palabra. Amén. Dios bendiga a la audiencia. Entonces buscó otro enemigo para que desobedezcan. Amén. Para que caigan en el pecado. Como decía anteriormente, las horas carnales siempre buscan constantemente esa lucha interna que Pablo nos deja también, que es el gigante, ese Goliat, que tenemos que someterlo todos los días. Todos los días. Cada día en su afán, también tenemos que someter todos los días las obras carnales. Porque la perversidad está para el Hijo de Dios soltero, está para el Hijo de Dios casado, está constantemente porque somos hijos de Dios y el enemigo es implacable, va a querer destruir. El enemigo en estos tiempos sigue haciendo lo mismo, hermano. Hasta ha entrado en las iglesias. Sí, en las iglesias. Porque se ha tornado que el espacio físico, muchas personas dicen, el espacio físico es la iglesia. Yo voy ahí al templo y ya estoy bien.
cuando el templo somos nosotros? Hay confusión todavía en esa área. Y se idolatriza el templo, el espacio físico, se lo idolatriza, hermano. Y muchas veces las personas confundidas dicen, no, en aquella iglesia es mucho mejor. Y uno le pregunta, ¿no? Ah, en aquella iglesia que es en la parte física. Sí, en la parte física, aparte es re hermoso adentro, todo. Pero la iglesia no la conformamos nosotros, cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia. Entonces vos conocés cada alma y cada corazón y cada pensamiento. Porque si una persona dice en aquella iglesia es mucho mejor, debe de conocer todo, debe tener ese discernimiento grande, que las almas andan en la perfección. ¿Amén? Porque cada uno de nosotros conformamos la iglesia. ¿Amén? Estas paredes se van a ser las mismas, ¿sí? Este espacio físico va a ser el mismo. ¿Amén? Ahora, somos nosotros los que estamos presentes aquí, los que conformamos la iglesia, que podemos estar en un baldío, podemos estar alabando y predicando la palabra de Dios, o sea, a la orilla del río, hermano. Presta atención hasta dónde hay confusión. Y a veces también hasta se idolatriza el espacio físico. Y no se dan cuenta. Y ya entró el enemigo ahí. Ya las cosas son más light. La palabra de Dios dice que podemos hacer esto, pero cuando llamamos pasajes bíblicos donde nos especifica, es especificado correctamente, ya ese no lo vamos a dar lectura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice que tenemos que ser irreprensibles, cuerpo, espíritu y alma, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Allí audiencia. El templo, cuando Dios dice que mora, nosotros que somos el templo del Dios vivo, es porque nuestro lugar, el atrio, tiene que estar correctamente en santidad. El lugar santo tiene que estar en la luz, correctamente en la presencia de Dios. Y el lugar santísimo es donde va a prevalecer la verdad absolutamente en nosotros constantemente. Y que Dios nos ayude. ¿Ven? Por eso dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón. ¿Ven? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sentimiento, emociones, hacia tu Padre. ¿Ven? Y que Dios nos ayude. Hoy se permiten ciertas cosas. No, pero si Dios ve el corazón, Dios ve el corazón. Dios ve lo que hay en el sí, Dios ve el corazón, pero ve toda la actitud y conducta del Hijo de Dios, su mente, su caminar, su orden, es hacer el hogar, su conducta, su caminar, su modo de vivir. Está orando, está escudriñando mi palabra, está entendiendo, está siendo hacedor de mi palabra. La palabra de Dios es clara. Y se está llevando una enseñanza de obedecer la palabra media a una tibieza. Y en ocasiones desechando la palabra. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Eso es lo que Dios nos habla en estos posteriores tiempos de la apostasía. Doctrinas diabólicas llevadas a conformidad a la voluntad del hombre, apartándose de la palabra de Dios, de la verdad, llevándolo a su modo, ya sea en su codicia del dinero, ya sea para aparentar que esté sirviendo a Dios, ya sea porque capaz me levanté, bueno, un día me levanté, bueno, sí, voy a poner iglesia. No, hermano. No es así. Por ahí dice así en 1 Timoteo capítulo 3,
que aquel que lo anhela, bien, que lo anhele bien, sí, gloria a Dios, no habla Pablo así, pero hay condiciones. Hay condiciones. Y Dios nos deja muy claramente, allí en Tito también nos deja claro. Capítulo 2, nos habla, nos deja claro. 1 y 2. Nos habla también ahí del anciano. También nos deja muy claro. Por eso las ovejas siguen a la oveja mayor, a la anciana, van con la campanita. Y las ovejas todas van, ¿no? Van siguiendo a la anciana. Y por ahí a una se queda, ¿no? A una se queda por igual. Ahí viene la anciana y las guía nuevamente. Y las lleva de vuelta. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Que Dios nos ayude a perseverar y a buscarle su presencia. Amén. Allí en el versículo 6-7 dice: y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y vio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Ven? Si usted presta atención acá, ya la mujer escuchó. La iglesia escucha. ¿Pero qué está escuchando la iglesia? ¿Qué está escuchando? ¿La palabra? Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando salimos de la puerta, somos hacedores. Vamos a ser hacedores de lo que Dios nos ha hablado en este día. ¿Ven? Estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Qué pasa si sale esa puerta y dices, bueno, ya sigo haciendo lo que hacía antes? ¿Sí? Se sigue haciendo las cosas haciendo más media. Bueno, la palabra fue muy linda. Listo, ya está eso nomás. La palabra fue linda, ¿eh? La palabra fue muy, muy linda, muy precisa, ¿eh? Pero a poca vuelta ya no se hizo sobre la palabra, se olvidó. ¿Qué vio? Pasas a la iglesia así, uy, pero ya entramos en juzgamiento acá, en la iglesia está, ¿sí? Acá la mujer vio, dijo que era bueno, ¿no? En la iglesia, ¿qué pasa? En la iglesia pasa exactamente lo mismo, hermano. Muchas veces se empieza a ver los detalles del hermano, de la hermana, del pastor, de la pastora, del líder. Y fíjense cómo el enemigo desenfoca, nos saca la palabra de Dios. Tal cual como hizo con Eva. Y acá donde viene la confusión. Porque ya su corazón está tan encarnizado de carne que ya no hay lógica. Y le puede presentar todos los libros con la mesa, la palabra de Dios, así diferentes pasajes. Y lo va a leer. Y va a decir sí en ese momento. Pero va a salir de ese lugar. Ya está. ¿Y sabe por qué pasa esto, hermano? Porque no hay un perdón sincero hacia su propia vida. Y no es capaz de enfrentar la situación con la verdad. Amén. Y esto, hermano, por eso es que Dios ha venido hablando de los matrimonios, que es importante que hablen en todas las direcciones. Esposo y esposa hablen de toda esta situación o situaciones que estén aconteciendo a cada uno. Para orar, para cerrar todas puertas que se hacen abiertas de maldición, en un momento de enojo, en un momento de ira, audiencia. Prestar atención en esa área. Amén. Son maldiciones que han salido por la propia boca de la persona. Amén. Entonces escuchó, vio, bueno para comer, placer a la vista. ¿Sí? Llama su atención, Señor. Llama su atención. Causando placer.
Presta atención en esa área si eso no pasa en estos tiempos. ¿Bien? El enemigo todavía sigue usando las mismas armas. Las mismas armas se usan. Él no ha cambiado su estrategia, que a través de la confusión, a través de la Babilonia, de la mente, del corazón del ser humano, es donde él busca siempre para apartar. Para apartar de la palabra de Dios. Y a la gente que no tiene a Cristo en su corazón, ya está el dominio sobre esa persona. Entonces le inyecta en mentira, engaño, los confunde con la mentira y verdad, más inclinándose hacia la maldad. Ese es ya el dominio del mundo que todavía tiene enemigo, pero mentirosamente, porque ya fue vencido. Acuérdense así en Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Ven? Ya el Señor Jesucristo venció al mundo. Estamos transitando el milenio. ¿Ven? Y así, si nosotros seguimos dándole lectura, el 8 se oyó la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, ¿no? Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esto es lo que quiere hacer llegar el enemigo. Que llega el pecado al ser humano para que se esconda en ese pecado, para que haya temor, para que siga pecando, para destruir. Fíjense que todo brujería, hechicería, opera de esta manera. ¿Sí? Personas que van a estas personas saben bien, pero no saben que su alma está entregada, está atada, hicieron una atadura con el enemigo directamente. Porque la palabra de Dios lo dice: aquellos que van con amorero, hechicero, se maldice. Pero cuando se le habla de Dios, que pueda hacer las obras, sanidades, liberación, no quieren saber nada. Cuando gozarían de vida eterna, perseverando, obedeciendo la palabra de Dios. Pero ahí donde el enemigo y lo que nos habla Dios se ha inyectado confusión. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Después Dios nos habla que Dios le pone túnica de piel al hombre y a la mujer, que no aceptó como si vistiera el hombre, con esa higuera. Se hicieron túnica de higuera, dice la palabra. O se hicieron delantales. Allí en el versículo 7. Entonces fueron a ver los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero Dios no se lo permitió. Dijo: no. La vestimenta va a ser esta. Amén. Y así viene la sentencia de Dios por esta desobediencia. Hubo consecuencia. El pecado trae consecuencias. Y allí en el versículo 21 dice la palabra de Dios 3:21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Hizo túnica de pieles y lo vistió Jehová. ¿Cómo debía de vestirse? Por producto del pecado. Y acá muchas personas no pueden entender este versículo bíblico.
Porque acá las túnicas cubren el cuerpo. Pero cuando nos traen estas túnicas, los ojos, por producto del pecado original, se desvían. Se desvían. Ese Dios es perfecto. Él dijo cómo debemos de vestirnos. Amén. Y la desnudez de la esposa es para su esposo, y la desnudez del esposo es para su esposa. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Dios nos habla en este día que todo nos conviene. O sea, todo es lícito, pero no todo nos conviene. No todo edifica. Nuestro modo de vivir día a día, meditarlo para que lo edifique. Todo lo que hay en el mundo es ilícito, pero no todo nos conviene. Bueno, nosotros no tenemos que dejarnos dominar de ninguna, porque si se deja dominar de alguna de esas cosas, ya entra idolatría. Entra idolatría en el corazón. ¿Amén? Entonces, orar. Siempre nuestro corazón, nuestra mente, esté siempre, todos los días, de estos pocos días que quedan de la presencia del Señor Jesucristo, pensar en nuestras moradas celestiales. Que Dios bendiga a la audiencia. Amén. Que la paz y el amor del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y que medite la palabra allí en su casa, que la escudriñe y que medite con estos tiempos que están aconteciendo. Que el enemigo sigue usando las mismas artimañas, las mismas mentiras y el mismo engaño. Que Dios bendiga a la audiencia.